Muy buenas noches, distinguido auditorio. Sofía, Escuela Posgrado, se siente honrado y agradecido por vuestra estadía y les augura, como siempre, los mejores éxitos. Vamos a dar inicio con nuestro evento, con el tema de esta noche, el valor probatorio de los diferentes medios de confirmación procesal. Un tema bastante importante por cuanto es menester para la culminación de un proceso satisfactorio. Tenemos como orador al doctor Jorge Rivas Carreaga. Antes de invitarlo, vamos a tomar conocimiento un poquito sobre su recorrido académico. Él es abogado especializado en Derecho Electoral y Laboral. Es catedrático de introducción al curso de estudio a las ciencias jurídicas, así como también sociología rural y legislación agraria. Está bastante involucrado en el curso de Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, Derecho Laboral, Procesal Civil 1, 2, Práctica Procesal Civil, Teoría del Estado. A su vez es miembro consultivo internacional de la Asociación Civil del Proceso Garantista APROGA, miembro del Consejo Editor de la Revista Latinoamericana de Derecho Procesal. Tiene también una revista online dirigida por el magíster Gustavo Calviño de la República Argentina. Pertenece al Instituto Panamericano de Derecho Procesal, capítulo Paraguay. Él estuvo en diferentes congresos y seminarios como conferencista. Estuvo por Brasil, Colombia, Perú, lo hemos tenido en varias oportunidades en nuestro país. Ha sido felicitado, también se les ha entregado algunos reconocimientos. Entonces lo vamos a invitar para que él pueda abordar sobre este tema que es tan interesante. Doctor Jorge Rivas Carriaga, por favor, le cedemos el uso de la palabra para que usted pueda explicarnos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ya bastante generosa la presentación de Isabel. Pasa que uno va al Perú y lo tratan demasiado bien. Hasta me atrevo a decir que mejor que en muchos otros lugares de América. Entonces uno siempre tiene ganas de ir para algún evento académico o aunque sea visitar a los amigos, pero siempre es muy grato estar en Perú. Bueno, ¿por qué elegí este tema del valor probatorio de los diferentes medios de confirmación procesal? Todos los abogados litigantes sabemos que al presentar una demanda o al representar a una persona que ha sido demandada, es necesario que nosotros podamos convencerle al juez de que nuestro cliente, nuestro mandante, tiene la razón, le asiste la razón, y que por tanto debe ganar el juicio. No existe un solo abogado que quiera perder el juicio. Todos queremos ganar, entonces es importante realizar lo que se llama la confirmación procesal, es probar cada una de las cosas que vamos diciendo. Notarán que no estoy utilizando la palabra prueba, sino que hablo de confirmación procesal. Eso tiene un porqué que vamos a ir explicando en el transcurso de la charla. En mi país, es un problema también de América, pero en Paraguay tenemos un problema bastante grave con el léxico. Es decir, tenemos la costumbre de llamar a las cosas por cualquier nombre. Nuestro legislador, esa mala costumbre de utilizar cualquier nombre para designar a las cosas, no precisamente el nombre propio de ellas, el legislador lo plasma en normas jurídicas. Entonces uno cuando lee las diferentes leyes, los códigos, muchas veces se encuentra con palabras que nos generan confusión, con expresiones ambiguas, expresiones vagas, y cuesta mucho entender qué es lo que realmente se pretende legislar, qué es lo que quiso el legislador, cómo se pretendió
regular determinado campo del derecho. Imagínense que yo vaya a un lugar y me digan, doctor, quiero venderle un vaso. Un vaso, sí. Y me pasan esto. Ustedes van a decir, pero eso no es un vaso, eso es un teléfono celular, es un smartphone. No, pero para la ley esto es un vaso. La ley dice que esto es un vaso. Parece un poco tonto el ejemplo, pero en realidad esto es muy corriente. El legislador le da el nombre que quiere a las cosas, no siempre el nombre que le corresponde, y eso nos genera confusión. Vamos a iniciar, quiero mostrarle algunas diapositivas ya para entrar propiamente en el tema de la confirmación procesal, pero quería hacer relevancia a esto, a la importancia de hablar bien, a la importancia de llamar a las cosas por su nombre. Hace unos años en mi país existió una persona que dijo, no importa cómo se diga, con tal de que se entienda el mensaje. Ese fue un terrorista, porque es importantísimo cómo se digan las cosas, como es también importantísimo que el mensaje llegue. Uno no puede, no debe, no es correcto, no es conveniente, ni es prudente utilizar cualquier palabra para expresar una idea. Tiene que usar las palabras correctas y más aún cuando se trata de la ley. Bien. ¿Logran ver la diapositiva? ¿Logran ver las diapositivas? Bien. Vamos a hacer énfasis. Bueno, dijimos entonces que cuando estamos en un litigio, lo que nosotros queremos es convencerle al juez de que nuestro cliente le asiste la razón, que tiene derecho a hacer valer la pretensión expresada en el juicio porque queremos ganar. Entonces debemos probar aquello que aseveramos en la demanda o en la contestación, o debemos destruir la prueba de la contraparte, de la adversa. Aquí vamos a hablar de los diferentes medios de prueba, a lo que vamos a llamar medios confirmatorios, y vamos a hacer énfasis en la prueba de testigos. Para elegir este tema, tenemos que enfocarlo desde varias aristas. Primero, empecé ya por el problema del lenguaje en el derecho, ya que uno de los principales problemas que vemos hoy es el de la multivocidad y el de la equivocidad en el lenguaje. Multivocidad significa usamos muchas palabras para referirnos a una cosa y eso genera equivocidad, genera error. Bueno, seguiré por preferir una terminología no habitual, pero mucho más precisa, es la terminología que utiliza el gran procesalista argentino, el doctor Adolfo Alvarado Belloso. Luego vamos a explicar a grandes rasgos los diferentes medios de confirmación, término que utilizo para referirme a la prueba. Específicamente, cuando hablemos de la prueba confesoria y de la prueba de testigos, vamos a hacer algo no habitual, que es analizar desde la perspectiva de la psicología. Y ahí vamos a hablar de la falsa memoria y su implicancia en el derecho. Y también con otro medio de prueba que en mi país se llama inspección judicial o reconocimiento de personas o reconocimiento de lugares, y prueba a la cual el doctor Adolfo Alvarado Belloso denomina mostración. Finalmente vamos a concluir el trabajo con algunas breves conclusiones. De esto ya hablé al inicio. Siempre hay que llevar a cabo una pequeña
investigación para encontrar el origen etimológico cuando vamos a estudiar el significado de una palabra en concreto. El tema de la palabra y el lenguaje tienen que ver con el derecho en varios sentidos. ¿Por qué? Porque el derecho, ¿cómo lo expresamos? Con palabras, como casi todas las ciencias. Pero en el mundo jurídico, las palabras tienen una significación muy especial en dos ámbitos que se relacionan mutuamente, que es la tarea de elaborar el derecho, que se llama técnica legislativa, y la tarea y la metodología de la interpretación. Es decir, cómo desentrañar el sentido y alcance de aquello que fue elaborado en el Congreso o por el Estado como norma. Mucho se avanzó en todo lo que tiene que ver con la interpretación. Se escribió mucho sobre teoría de la interpretación. Todos conocemos la cantidad de teorías que hay, pero curiosamente, por lo menos en mi país, no hubo muchos avances en lo que se refiere a elaborar un modelo o un diseño legislativo. Y no existe básicamente en el derecho continental una genuina escuela de técnica legislativa. ¿Esto qué consecuencias trae? Trae como consecuencia que las leyes tienen un montón de errores conceptuales, utilizan palabras inadecuadas y nos confundimos todos. En Paraguay es muy frecuente que se confundan, por ejemplo, jurisdicción con competencia, que son dos cosas distintas, procedimiento y proceso, que son dos cosas distintas, y así sucesivamente. Fíjense que si yo quiero hacerme un traje a la medida, voy a ir al sastre y el sastre no va a utilizar para tomarme las medidas esa regla de 30 centímetros que utilizamos en las escuelas. Y uno se preguntará, ¿y por qué? Siendo que tiene una unidad de medida. Pues porque hay otro instrumento más idóneo con el cual se van a tomar correctamente las medidas para confeccionarme el traje. Lo mismo, si yo quiero cortar un pedazo de madera, voy a utilizar no un cuchillo, sino voy a utilizar un serrucho. O sea, no cortamos con cualquier cosa, cortamos con un instrumento idóneo para ello. Entonces tampoco de verdad le nombramos a las cosas si no tenemos en cuenta su naturaleza. Insisto mucho en esto porque las grandes confusiones en el derecho se dan a partir de estos errores. Otra cuestión, yo enseñé durante 20 años en la cátedra de Introducción al Derecho y lo que más odiaban los alumnos eran aprenderse las definiciones. Decían, no, qué horror, profesor, por favor, líbrenos de las definiciones. El problema es que las definiciones determinan el contenido, la esencia de cada institución jurídica. Muchas veces, ¿qué hacían los alumnos? Van a la universidad, aprenden una definición de memoria y cuando concluyen el examen la olvidan para siempre. No la aprenden. Entonces, se pierde la esencia de una institución jurídica. Además, otra cuestión es que preferimos manejarnos con conceptos y no con definiciones. Estudiamos muy superficialmente lógica jurídica y más superficialmente aún filosofía del derecho. Entonces esto genera equivocidad, genera error y confusión y desesperación en alguien que pretenda estudiar derecho. Bueno, vamos ahora al tema, el concepto de confirmación y su relación con el vocablo prueba. ¿Por qué yo digo confirmación y no digo prueba? Bueno, al igual que muchas palabras que se utilizan habitualmente en el derecho, la prueba tiene un carácter multívoco, o sea, tiene muchos significados. Esto causa que muchas veces el intérprete se equivoque al tratar de entender de qué hablamos cuando decimos prueba y dificulta mucho la comprensión también del estudiante. Si hacemos una rápida visión panorámica por la doctrina autoral, vamos a ver que algunos autores dicen la prueba tiene un significado exacto, significado científico, es una aseveración incontestable y como tal no opinable. Otros autores dicen, en cambio, que entrando ya en el ámbito del puro subjetivismo y por ende de la opinabilidad, hablan de que la prueba puede significar acreditación, o sea, digna,
algo que es digno de crédito, o que prueba significa también verificación, o sea, se puede comprobar la verdad de algo. También le dan el significado de comprobación, revisar la verdad o exactitud de un hecho. También le dan el significado de búsqueda de la verdad real. En la mayoría de los códigos de América Latina encontramos como deber, como objeto del proceso, el de la búsqueda de la verdad real. Entre paréntesis, digo lo siguiente. Esto es uno de los engaños más grandes que nos enseñan en las universidades. Cuando descubrí, siempre me enseñaron que debo buscar la verdad real. Cuando descubrí cómo funciona el proceso, me sentí estafado cuando me dijeron eso. Bueno, también otro de los significados que tiene la palabra prueba es el de convicción, o sea, aceptar una cosa de manera tal que racionalmente no pueda ser negada. O sea, hay un montón de significados entonces de la palabra prueba. Y varía mucho el contenido, el alcance, el objeto, la esencia de la prueba según los significados que le den. Entonces, la más moderna doctrina se abstiene de utilizar la palabra prueba y prefiere utilizar el vocablo confirmación, que significa reafirmar una probabilidad. En rigor, una afirmación, yo afirmo algo, es negado por la otra parte y se confirma lo que cada uno de nosotros dijo con diversos medios que pueden generar convicción, no necesariamente certeza o crédito, que puedan generar convicción a un juzgador en tanto que no lo generan en otros. Y esto explica, fíjense, esto explica que vamos a suponer que haya un accidente grande, un incendio, donde hay muchas víctimas. Y las víctimas comienzan a demandar al ayuntamiento, a la municipalidad o al propietario del local incendiado, y esas demandas van recayendo en diferentes juzgados. Estamos hablando del mismo incendio, del mismo dueño del local siniestrado, y sin embargo algunas demandas prosperan y otras no. Y probablemente los testigos sean los mismos en la mayoría de las causas. ¿Y cómo es posible que en algunos casos los juicios se ganen y en otros se pierdan? Muy simple, porque esos medios que utilizamos pueden convencer a un juez y no necesariamente convencer a otro. Cuando hablamos de la confirmación, acá son varios problemas que muestra el tema, pero vamos a hacerlo brevemente. El primero y el más importante, filosóficamente hablando, y políticamente el más contradictorio, tiene que ver con el papel que le cumple al juez, al juzgador, en la etapa de confirmación procesal. Se trata de determinar desde un inicio, desde la propia ley, qué actuación puede tener el juez en cuanto a la búsqueda y captación de los hechos litigiosos. Aquí yo adelanto una posición filosófica. Yo soy 100% contrario a la oficiosidad, a la prueba de oficio. ¿Por qué? Porque la prueba de oficio, en mi humilde opinión, compromete la imparcialidad. Si un juez dice, yo soy imparcial, como soy imparcial, no me importa quién gane y quién pierda el juicio, a cuenta de qué va a hacer prueba de oficio. El segundo de los problemas que tiene que ver con la confirmación son los deberes y facultades que los jueces pueden o deben ejercitar en el desarrollo de la etapa confirmatoria. Bueno, ¿cómo se confirma? Y aquí vamos a utilizar no la terminología habitual, sino la que nos enseña el maestro Adolfo Alvarado Belloso. Dice, los medios para confirmar, ¿cómo se confirma? Con la comprobación, con la acreditación, con la mostración, con la convicción. Los medios confirmatorios. Primero vimos cómo se confirma. ¿Cuáles son estos medios confirmatorios ahora? Conocidos también como medios de prueba y que son similares en toda América. La de prueba de documentos, la prueba pericial, la prueba de reconocimiento de documentos y personas, la prueba de reconocimiento judicial, la prueba testifical, la prueba confesoria. ¿Qué es la comprobación?
es la prueba propiamente dicha, el peritaje científico, que debe contener un método científico universal. Ejemplo claro de esto, la prueba de ADN. Si una madre demanda la paternidad de su hijo a un señor, la prueba de ADN va a determinar si es o no es el padre. Y no importa cuántas veces se haga la prueba, siempre va a dar el mismo resultado. Se comprueba también con la acreditación, que produce verosimilitud. O sea, debe generar un crédito o creencia respecto de los hechos y la certeza de los mismos. Y esta acreditación se produce siempre con medios materiales, con instrumentos, documentos, monumentos y registros. Brevemente explico. En el Código Civil de Paraguay tenemos los llamados instrumentos públicos. Son las actuaciones de los notarios, las actuaciones judiciales realizadas conforme a la ley procesal, los documentos emanados de los poderes del Estado, etc. Son instrumentos públicos. Los instrumentos privados son en general, de acuerdo al Código Civil de Paraguay, aquellos que son producidos por las partes, los contratos privados. Un monumento, un ejemplo de monumento, algo sencillo. Yo voy a mi terreno y le coloco los mojones para determinar el lugar exacto en donde está, hasta dónde va mi terreno, desde dónde hasta dónde. Esos mojones que yo coloco para ubicar mi terreno se conoce como monumento. Luego viene otro medio de confirmación que es la mostración, o sea, se expone a la vista determinados hechos. Y ahí tenemos el reconocimiento judicial cuando el juez concurre a un lugar a ver qué hay allí en base a un cuestionario elaborado por las partes, la inspección personal, cuando el juez le examina a una persona, el juez se convierte en objeto de confirmación. Luego tenemos la convicción. Seguridad probatoria es lo que genera. Son lo que el juez puede oír y ver razonar, como los indicios. Y los medios de prueba o medios confirmatorios que generan convicción son la confesión, el juramento, el peritaje de opinión, el testimonio y los indicios y presunciones. Un momento, por favor. Tenemos algunos comentarios. A ver, aquí algunos comentarios. Están saludando nomás. Bueno, buenas noches a todos los que se acoplaron recientemente. Estamos hablando de los medios de confirmación procesal antes de ir haciendo la valoración de cuál medio de confirmación tiene más peso que otro. Bien, hasta aquí quisieran hacer algún comentario, alguna observación, van entendiendo bien, hay algo que no les gusta, quieren que me desconecte y me vaya a mi casa, a ver qué dicen. ¿Los escucho o los leo? Este es el problema de hablar con gente del Perú, es que son todos tan amables que nadie me va a decir no me gusta la clase, me van a escuchar igual. Por eso es que da gusto, porque aunque uno diga tonterías, siempre lo tratan bien. Yo le quiero mucho a ese país. Bueno, sigamos con la clase. Bien. Dijimos que, a ver, estábamos hablando de los diferentes medios de confirmación. Y hablamos de la convicción que genera seguridad probatoria. Ahí tenemos la confesión, el juramento, el peritaje de opinión, el testimonio, el indicio y la presunción. La confesión consiste en que una de las partes admite ante el juez determinadas circunstancias que en un principio fueron litigiosas. Por ejemplo, yo tuve un accidente de tránsito,
chocó mi auto contra el vehículo de Juan Pérez y yo admito haber conducido con exceso de velocidad. Ahí tenemos confesión. El juramento, otro medio que genera convicción. Yo declaro por mis creencias, normalmente es Dios, que todo lo que estoy diciendo se ajusta a la verdad. En el procedimiento laboral en Paraguay existe lo que se llama la declaración jurada del trabajador. Es una audiencia a la que concurre el trabajador y declara bajo fe de juramento que todo lo expresado en el escrito de demanda se ajusta a la verdad. Realmente, desde la vigencia del Código Procesal del Trabajo en 1962 hasta el 2020, que está vigente todavía, no ha habido un solo trabajador que no haya jurado que lo que dice se ajusta a la verdad y no todas las demandas prosperaron. Entonces, habría que ver hasta qué punto mantenemos nosotros la prueba como medio de prueba que genera convicción, el juramento. La confesión, hablamos recién de la confesión. Hay un famoso adagio, a mí no me gusta nada, pero que reza así: a confesión de parte, relevo de pruebas. Jamás. ¿Por qué? ¿Cómo que no? Si ya lo confesó, ¿qué más tenemos que hacer? Miren, vamos a suponer, mi hija que acaba de cumplir la mayoría de edad va manejando su vehículo, un automóvil. Inexperta, atropella a un peatón y le produce la muerte. Fallece el peatón atropellado. Me llama desesperada y me dice: papá, le atropellé a una persona y creo que falleció, creo que murió. Yo llego más que volando hasta el lugar del accidente, le digo a mi hija: levántate, sentate en el asiento de al lado, y yo me pongo en el asiento del conductor. Cuando viene la policía, siempre tarda la policía en venir en nuestros países, entonces pregunta quién fue el conductor y digo: fui yo. Claro, yo lo hago por amor a mi hija, para que mi hija no soporte los rigores del procedimiento penal, para que no sea castigada. Lo hago por el inmenso amor que le tengo. Este es el riesgo de la confesión. No siempre la confesión hace que uno de verdad, que un juez de verdad se convenza de que la razón asiste a uno de los litigantes. No podemos hablar ya de a confesión de parte, relevo de pruebas. Y si vemos históricamente el origen de la confesión, da escalofríos. En Perú tenemos en Lima el Museo de la Santa Inquisición. ¿Cuál era el objeto de la Inquisición? Arrancar la verdad de los pecadores, utilizando medios de tortura. O sea, la prueba de confesión tiene como antecedente histórico las torturas a partir de la Inquisición española del siglo XVII. Entonces, la confesión, ¿qué valor puede tener? Y debe tener un valor muy relativo. La confesión puede estar motivada no por el amor de un padre a una hija, de un esposo a una esposa. La confesión también puede estar motivada por un interés económico. Por ejemplo, yo soy un mafioso. Le disparo a una persona y la asesino. Entonces le pago a una persona con una enfermedad terminal que ya se va a morir, pobre de solemnidad, que no tiene manera de hacerse atender en un hospital privado. En los hospitales públicos no le encuentran solución, y yo le digo: bueno, mira, admití vos el crimen, andate vos preso y yo me encargo de mantener a tu familia. Entonces este señor confiesa ser él el sicario, el asesino, el homicida. Hay que tener mucho cuidado con la confesión. Hay que analizar lo que se confesó, el hecho confesado, con las demás constancias del expediente. No puede nunca
hablarse de a confesión de parte, relevo de pruebas. Del juramento decimos lo mismo. ¿Cuántas personas han jurado en vano? El juramento es un resabio del derecho primitivo, de la Edad Media, en el que las personas juraban por Dios, por sus convicciones, de que decían la verdad, con el temor del fuego eterno del infierno en el caso de mentir, de perjurar si era un juramento humano. Tenía sentido en la Edad Media. En el siglo XXI, un juramento. A mí no me genera particularmente ninguna convicción. Analizo con el resto de los medios probatorios y si coinciden, quizá me aporte algo, quizá pudiera aportarme algo. Pero es muy relativo el valor que pueda tener. Después tenemos el peritaje de opinión. Este es un tema interesantísimo. A ver, a mí me demanda la doctora Isabel Ramírez Peña y dice, el doctor Jorge Rivas me ha firmado este documento obligacional y se ha negado a pagar la deuda contraída conmigo al momento del vencimiento del documento. Entonces ella promueve una demanda y el juez me llama a reconocer o negar la firma estampada en el documento. La doctora Isabel ofrece de manera subsidiaria, en el caso de que yo niegue la firma, que yo puse, que yo estampé en ese documento, la prueba pericial caligráfica. Que venga un perito del Poder Judicial y determine si la firma pertenece o no al doctor Jorge Rivas. En el procedimiento civil paraguayo, ella ofrece la prueba pericial, yo al contestar también ofrezco mi perito y el juzgado designa un tercero. Hacen los estudios, cada uno lee una conclusión y dice, puede ser la conclusión, puede decir, perito 1 no es la firma del doctor Jorge Rivas, perito 2 sí es la firma del doctor Jorge Rivas, y perito 3 puede adherirse a una de las dos propuestas anteriores. Entonces uno se preguntará, espera, un momento, si lo que se está haciendo es una pericia caligráfica, ¿cómo van a haber resultados diferentes? Porque esto es lo que se conoce como peritaje de opinión. Lo mismo sucede con una tasación. Yo quiero saber cuánto vale el edificio de departamentos en el que vivo y un tasador matriculado estima el valor y dice, esto cuesta $100,000. Otro tasador puede decir, bueno, analizando los precios referenciales, la zona donde está ubicada, los valores de la zona, el acceso a los servicios, cuesta $150,000. O sea, pueden haber esas variaciones y de hecho las hay. Entonces, el peritaje de opinión, ¿qué valor tiene? ¿Qué valor confirmatorio tiene dentro de un proceso? Sirve como un importante elemento porque se realiza con una técnica. Los resultados son falibles. De hecho, pueden impugnarse porque hay una etapa para hacer preguntas a los peritos y realizar los cuestionamientos que cada uno estime conveniente. Pero son de opinión, de una opinión cualificada, pero de opinión al fin. Mirta María Espada Guerrero desde República Dominicana. Mucho gusto. Qué alegría sería poder conocer ese lugar de nuestra América. Bueno, sigamos. Ahora vamos a hablar de la prueba de testigos. Para los que ven esa serie de Telemundo Caso Cerrado, a la doctora Ana María Polo, la prueba que más le gusta es la prueba de testigos. A los que cultivamos la ciencia del derecho, la prueba de testigos nos debe ser preocupante y debe ser analizada, valorada con muchísimo cuidado. A ver, tenemos que saber algunas nociones elementales.
El conocimiento humano puede ser conocimiento vulgar, conocimiento científico o conocimiento filosófico. El conocimiento vulgar es el que se aprehende, el que se capta por medio de los sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto. Ese es el conocimiento vulgar. Como todo conocimiento vulgar, está condicionado al buen funcionamiento de los órganos, al buen funcionamiento de los 5 sentidos de la persona, que aprehende el conocimiento de los hechos de esa manera. Pero además, está condicionado por algo que el doctor Adolfo Alvarado de Llosa denomina el hombre y sus circunstancias. Cuando yo veo algo, y les voy a poner un ejemplo. Imagínense, yo tengo una motocicleta. En Lima yo he visto cómo manejan los motociclistas y me dan miedo. Pero los motociclistas paraguayos no tienen nada que envidiar a los motociclistas peruanos. Se nos meten por todos lados, por poco no nos caen del cielo. Si yo vengo conduciendo mi motocicleta, sufro un accidente, un auto me golpea y sufro lesiones en el accidente, probablemente se me quede un temor y un preconcepto en cuanto a que los automovilistas no respetan a los motociclistas. Si por el contrario, yo voy manejando siempre, yo nunca manejo una moto, manejo solo un automóvil, y permanentemente me asustan los motociclistas que se me meten en el frente, por el costado, por los costados, etcétera. Y un día le atropello a alguno y tengo un problema judicial, un problema legal, un problema moral con la víctima, etcétera. Probablemente se me quede ese preconcepto de que los motociclistas son peligrosos, son arriesgados, son imprudentes y que son peligrosos tanto para ellos como para los terceros. Entonces, cuando yo que tengo cualquiera de estos dos preconceptos que mencioné, veo un accidente entre un auto y una moto, la percepción, lo que yo veo, lo que yo oigo, se va a ver afectado por esa circunstancia mía. Entonces yo puedo ver o al motociclista como un imprudente o al automovilista como un irresponsable. ¿Se dan cuenta por qué hay que tener cuidado con la prueba testifical? Porque se capta por los sentidos, por cualquiera de los 5 sentidos, el cerebro procesa y en base a lo que ya tenemos incorporado adentro, es que procesamos, valoramos, aprendemos y expresamos el conocimiento de los hechos. Vamos a ver algo acá. Les quiero mostrar un pequeño video, por favor, presten atención, no se distraigan con los celulares, porque los detalles son importantes. Si ustedes hacen otra cosa cuando pasen el video, que un video de 1 minuto, no van a entender nada y no va a tener sentido. Vamos a... Un momento. No. Un ratito, disculpen. Ahí sale. Me dice PowerPoint no responde. Ahí está. Fíjense, por favor.
Bueno, ¿qué opinan del video? ¿Se dan cuenta cómo en el video que vimos, la cantidad de detalles importantes que hay? ¿No salió nada el video? ¿En serio? Isabel, ¿se vio el video o no? No, solamente el audio. El audio sí se Ay, sintió. por Dios. Voy a intentarlo una vez más y si no, tendremos que pasar. A ver. ¿Ahí ven? No, 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 no. Se divisa. Un momento. ¿Ven lo que hago? Está compartiendo pantalla. ¿Ven? Ah, no sale bruto. Nada. Un momento. Vamos a hacer el último intento. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Logran ver? Sí, ahora sí. Bueno, vamos a ver el principio. Fíjense, por favor, un minuto dura. Bueno, vieron ya lo que pasó allí, ¿verdad? Bien, fíjense que, ¿qué es lo que pasó allí? El señor, el esposo, sale con un cubo y un banquito para ordeñar a la vaca, pero el pantalón que tenía puesto le quedaba grande y no usaba cinturón. Él está ordeñando y la vaca, al espantarse las moscas, le pega en el sombrero y en la cara. Entonces, él lo que pretende es sujetar el rabo del animal con una rama para que deje de darle de coletazo por el rostro. Para poder alcanzar la rama, utiliza la banqueta en la que estaba sentado, se para encima, está atando el rabo del animal por la rama, y en eso se le cae el pantalón. En ese instante sale la señora, escucha el mugido de la vaca, y lo único que ella ve es a su esposo subido en un banco, con el pantalón en el tobillo, sujetado a la parte posterior de la vaca. ¿Qué podía pensar? No es lo que parece, exactamente. Estos son los elementos que tenemos que tener en cuenta cuando valoramos una prueba testimonial, una prueba testifical. Esto es fundamental.
Vamos a un último material. Vamos a evitar el... Sí. ¿Se ve? ¿Se ve? No se divisa. Algo negro se ve. Algo negro. Entonces, estamos otra vez con problemas con... Ay, ay, ay. Profesor, estamos con tiempo. Vamos a pelearnos con la... Vamos a pelear con la tecnología, pero vamos a hacer lo necesario para poder ver. Well, then you will find out. Hey, is that your boyfriend, Tom? Yeah, but he's that blonde she's got. That lousy, sweet-timing. Hello? Yeah, boss. Picked her up at the groomer just like you asked. Yep, she's looking good. Bueno, ¿se llegó a ver el segundo video? El de la perra. ¿Se dan cuenta cómo desde la posición en la que estaba la esposa del dueño del auto convertible, lo que se ve es al esposo en el auto con lo que parece ser una mujer rubia? Y sin embargo, cuando la cámara enfoca desde el frente, si uno lo mira del frente, se da cuenta que en realidad es una perra. Por eso el video se llama "Por perras como estas se acaban los matrimonios". Bueno, y fíjense, motivo de divorcio, exactamente, Luciano. Fíjense que esto es muy importante que veamos, parece algo que no tiene mucho peso, pero es fundamental para entender cómo debe valorarse una prueba testifical. La prueba de los testigos. Resulta que, como el conocimiento se aprehende por los sentidos, primero hay que saber la edad del testigo, si ve bien, si escucha bien, si oye bien, si huele bien, dónde estaba, qué estaba haciendo al momento en que sucedió el hecho, con quién estaba. Porque uno puede estar escuchando con unos auriculares, unos audífonos, música, entonces puede ver algo, pero no sentir o no escuchar el sonido externo, porque uno está con los oídos escuchando música. Pero hay algo más que hay que saber de la prueba. ¿Elvia? Ahorita van a ser las 8. Recién. ¿Cuánto nos queda? ¿Terminamos ya? Bueno, voy a agilizar. ¿Cuántos minutos me quedan? O ya agoté mi tiempo. La puedes cerrar cuando lo querés. Esa tapa puede cerrar. No se derrama, no gotea. No. Bueno. ¿Querés más, mamá? ¿Hola? Porque le escuchamos. Ya va a trabajar su función, va a venir a hacer algo. Parece que alguien dejó conectado su micrófono. ¿Cuándo va a venir? No sé cuándo Ah, me puede venir, voy a venir. Puede venir yo. Yo entre el jueves, yo creo que venir.
Si es posible, mañana a la noche, Ahí está. Bueno, sigamos. Ya está por acabarse el tiempo, así que voy a correr. Bueno, fíjense, aspectos psicológicos importantes que tenemos que tener en cuenta. ¿Es confiable la memoria de una persona? ¿Pueden ser distorsionados los recuerdos? ¿Pueden implantarse falsos recuerdos? Qué importante esto, ¿no? Hablemos del síndrome de la memoria falsa, que es un curioso fenómeno cognitivo. Tipos y causas del síndrome de la memoria falsa. Los recuerdos pueden verse distorsionados con relativa facilidad, incluso en psicoterapia. Este síndrome se caracteriza por la presencia de recuerdos falsos que pueden aparecer tanto de manera espontánea como de manera inducida. Se trata de un síndrome porque hace referencia a un conjunto de elementos que son característicos de una determinada situación. ¿Cuál es la situación? La evocación de hechos cuya existencia solo es conocida por la persona que los evoca. La primera hipótesis fueron hechas por Sigmund Freud, síndrome de la memoria falsa. Posteriormente, él inicialmente propuso un trauma fundacional reprimido y ocurrido en la infancia que daba origen a los síntomas psicosomáticos de las mujeres adultas a las que atendía. Luego el mismo Freud modifica su teoría y habla de los recuerdos como una serie de fantasía en la que subyacen los eventos traumáticos y ofrece para esto una interpretación desde su teoría del desarrollo psicosexual. A medida que fue pasando el tiempo, se comprendió que es posible crear un entorno sugestivo en donde la persona terminaba por evocar recuerdos o experiencias que nunca ocurrieron o evocarlos de manera distorsionada. ¿Saben qué es lo que pasa? Hay que entender que el cerebro no es un sistema de almacenamiento de información, sino que es un sistema reconstructivo y reproductivo. El cerebro no es infalible, se construye y modifica al paso del tiempo a través de nuestras propias narraciones, interacciones, experiencias, con lo cual está sujeto a errores y distorsiones. Les digo una cosa. La psicóloga estadounidense Elizabeth Lufthoff hizo importantísimos estudios sobre esto. Ella, en los experimentos que hacía, por ejemplo, le hacía ver un accidente, el video de un accidente de tránsito a 3 grupos distintos de personas en momentos distintos. Luego les solicitaba que narraran lo que habían visto, pero utilizaba verbos distintos para pedirles que expresaran lo que habían visto. Y lo curioso es que, según el verbo utilizado por ella, cambiaban los relatos de los testigos. Fíjense qué interesante. Por otro lado, como el cerebro es un sistema no de almacenamiento de información, sino constructivo y reproductivo, fíjense que, les voy a poner un ejemplo. Yo estoy aquí en mi despacho. Veo que entra Juan, mi asistente. Veo que se tropieza, que tropieza y cae. Bueno, eso es lo que yo veo. Luego, él me dice, doctor Jorge, pasa que allí estaba sentado su colega Max, y Max me hizo una zancadilla, por eso me caí. Lo que yo vi es que Juan se tropezó y cayó. Lo que Juan me cuenta es que Max le hizo una zancadilla. Dentro de 2 años, cuando yo tenga que relatar este hecho, voy a probablemente relatar que en el día 15 de diciembre del 2020, a las 20 horas, Max le hizo una zancadilla a Juan y que yo lo presencié. Y yo no presencié, se complementó lo que yo aprendí con mis ojos con la información que me dio Juan. Entonces yo con el tiempo, mi cerebro, ¿qué es lo que hace? Procesa, aprende con la vista, procesa la información que escucha
Max me hizo una zancadilla. Comprime, guarda la información, Max hizo una zancadilla a Juan. Dentro de unos años es eso lo que yo voy a narrar, convencido de que vi la zancadilla que Max le hizo a Juan. Y yo lo único que vi es que Juan cayó al piso. ¿Se dan cuenta cómo todos los elementos que hay que tener en cuenta para valorar para determinar el valor probatorio de la prueba testimonial o testifical? Si no conocemos estos elementos, ¿cómo vamos a apreciar realmente la fuerza que tiene la prueba de testigos para convencer al juez de que tiene razón nuestro mandante? Esto hace que muchas veces, si declaran 5 testigos, que los 5 relatos sean distintos. Eso es total y absolutamente normal. Lo que les tiene que parecer sospechoso es cuando los 5 relatos son demasiado parecidos. Acá significa que se aprendieron el libreto para recitárselo al juez. Como nadie ve con los mismos ojos, como no todos tienen la misma forma de aprender a través de la vista, como lo que aprendimos a través de la vista se procesa en base a nuestros prejuicios, nuestras convicciones, el hombre y sus circunstancias. Entonces, claramente los relatos no pueden ser iguales. Y esto tiene importancia en 2 momentos. Para valorar el testimonio y también para los abogados litigantes, para defender a nuestros testigos acusados de falso testimonio. Porque cuando nuestros testigos dicen en Paraguay, si un testigo dice cosas distintas a los demás, el fiscal pide, no, este es un testigo falso, vamos a investigarlo por falso testimonio. Lo cual indica un profundo desconocimiento de cómo funciona el cerebro humano. Bien, como les dije, para ir cerrando ya, porque creo que me he excedido en el tiempo, eso es una mala costumbre que debo sacarme, no debo excederme. Existen los falsos recuerdos. Se trata de memorias que se recuerdan aunque no hayan ocurrido realmente o han sido distorsionadas de manera importante. Son imágenes del pasado que carecen de existencia objetiva. Su existencia no puede corroborarse por los testimonios de terceras personas, pero que una persona puede evocar asegurando que han ocurrido tal como lo reporta. Por lo mismo se trata de recuerdos que pueden causar una experiencia emocional importante y significativa en quien los reporta. Su conformación no depende solo del olvido. Existen 2 tipos básicos de recuerdos falsos. Los espontáneos, que puede ser evocado involuntariamente por influencia ajena. Por ejemplo, por una petición de alguien externo de reportar con claridad algún hecho. O implantados. Cuando se expone a una persona a una información falsa que se presenta de manera coherente y lógica con los esquemas de conocimiento de la persona. Acuérdense, el hombre y sus circunstancias. Se origina a partir de un tercer elemento informativo, que puede ser un comentario hecho por alguien, por ejemplo, mediante una pregunta sugerente. En el caso que yo les di, mi secretario Juan tropezó y cayó al piso en mi despacho, en mi estudio jurídico, y que luego él me cuenta que Max le hizo una zancadilla. Dentro de 2 años, cuando yo recuerde esto, puedo tener un falso recuerdo implantado, porque yo diré, vi cuando Max le hizo una zancadilla a Juan y por eso él cayó al suelo. Recuerdo falso implantado. Fue Elizabeth Lufthoff la que estudió este asunto de los recuerdos falsos implantados. Fíjense que en el proceso penal, por ejemplo, el agente fiscal, el representante del Ministerio Público o el abogado utiliza hábilmente el interrogatorio o sugiere las respuestas como para implantar el falso recuerdo o distorsionar
el recuerdo del testigo. Bien, aquí tienen algunas referencias bibliográficas de lo que es donde pueden encontrar información sobre todo esto que les acabo de mencionar con relación a los aspectos psicológicos de la prueba testifical. Y bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Ya como me excedí en demasía, no les hablo ya de otros elementos. Creo que así les dejo para una próxima invitación a completar lo que falta. Muchas gracias a todos. ¿Alguna pregunta, comentario que quieran hacer? Si alguien quiere quejarse, puede hacerlo. Si alguien quiere decirme, usted no debió nunca conectarse, este es el momento de hacerlo, etc. A ver, ¿qué otro medio auxiliar de lo ya mencionado puede recurrir al juez para obtener convicción y seguridad probatoria? 2. Existe la colaboración eficaz en la legislación paraguaya. La colaboración eficaz. A ver, Luis Martín. Primero, existen los llamados, el Código Procesal Civil de la República del Paraguay, también el Código Procesal Laboral y también el Código Procesal Penal, habla de medios de prueba. Esa es la terminología que utiliza. El juez se convence de lo que pasa. Cuando se convence, declara, hace lugar a la demanda o rechaza la demanda o declara comprobada la comisión del hecho punible por parte del imputado. Eso es lo que utiliza los medios de prueba legislados y también existen los llamados medios de prueba atípicos, se dice, o poco frecuentes. Se utilizan las reglas del medio de prueba legislado que le sea más afín, análogo, para poder practicar determinadas pruebas peticionadas por las partes. La colaboración eficaz. Entiendo que la colaboración eficaz consiste en el deber que tienen las partes de aportar prueba, aunque esa prueba no les sea conveniente. Para mí eso es autoritarismo. Fíjense. Isabel. No, prosiga. Quería de pronto... Para mí es autoritarismo, porque atiendan una cosa, el derecho es un regulador de la vida humana en sociedad. El Estado dice, ustedes no hagan justicia por mano propia. Yo me encargo de la administración de justicia. ¿Y saben qué les voy a dar? Les voy a dar a un señor que se va a llamar juez. Y ese juez va a ser una persona imparcial, no va a estar comprometida ni con el demandante ni con el demandado. Va a ser una persona imparcial. Alguien a quien al inicio no le interesa quién gane y quién pierda, porque él es imparcial. Pero si el sistema me obliga a colaborar con la otra parte, acá encontramos un autoritarismo del Estado. ¿Por qué? Como yo no puedo hacer justicia por mano propia y el Estado se ocupa de administrar la justicia, sucede que yo tengo un conflicto con la doctora Isabel Ramírez, porque ella quiere que yo le pague una suma de soles que yo no le quiero pagar. Entiendo que no debo pagarle o simplemente no tengo ganas de pagarle. Entonces la doctora Isabel me plantea una demanda para que yo le pague 15.000 soles que ella pretende cobrar. Imagínense que yo puedo, al contestar la demanda, decir que la doctora Isabel está loca, que yo no tengo por qué pagarle nada, expreso los fundamentos de mi oposición. Puedo decir, la doctora Isabel tiene razón, no se los he pagado y debo hacerlo, o puedo no decir nada. Son tres reacciones posibles ante la pretensión esbozada por la doctora Isabel Ramírez. Entonces, si el Estado me va a obligar a colaborar con la doctora Isabel a que ella me gane el juicio, en vez y al perder el juicio, yo debo pagar los honorarios de los letrados que representan a la doctora Isabel, más los honorarios de mi abogado, ¿no parece más sensato simplemente
que yo me allane a las pretensiones de la doctora Isabel y omita pagar las costas del juicio? Ahora, el Estado lo que quiere es llegar a la verdad para darle la razón a ella si la tiene. Es un principio de derechos humanos que nadie está obligado a declarar en su contra. Nadie puede ser obligado a declarar en contra de uno mismo. Cuando el Estado me obliga a aprobar en mi contra, me obliga a declarar en mi contra. Es más, me obliga a algo más. No solo a declarar en mi contra, sino a demostrar que estoy equivocado, que soy el incumplidor, que soy el malo de la película. ¿Tiene lógica eso? ¿Tiene sentido eso? Yo tengo 22 años de abogado. Jamás ha venido nadie al despacho a decirme, doctor, por favor, aquí me ha demandado Juan por incumplimiento de contrato, realmente yo lo he incumplido, haga todo lo posible para que yo pague. Nunca nadie me contrató para eso. Y si alguien lo hace, le voy a decir, vaya, hable con su demandante, arreglen entre ustedes y yo no tengo nada que hacer. ¿Se entiende? Entonces, el principio de colaboración no es otra cosa que el más puro y duro autoritarismo estatal. Yo soy muy contrario a la prueba de oficio y a la colaboración eficaz. A ver, la cámara GELSE sí tenemos aquí en Paraguay como medio de prueba, se usa mucho en los procedimientos de la niñez y adolescencia, que en otros países se conoce como procedimiento de familia. Se utiliza la cámara GELSE también y siempre cuando hay niños y adolescentes, hay un montón de funcionarios que intervienen, no solo la cámara, se tiene que analizar todo, no solo la cámara GELSE, pero sí aporta elementos de convicción importantes. Bien, ¿algo más que quieran preguntar? Bien, doctor Jorge, permítame agradecer y felicitar su brillante exposición. Bueno, creo que las preguntas me correspondían transmitirlas, pero usted mismo se dio el trabajito. Gracias. Bueno, creo que esa parte del protocolo no lo entendí. Pero entonces esto me sirve de excusa, Isabel, para pedirte que me vuelvas a invitar, o al doctor Willy que me vuelva a invitar. Entonces le voy a prometer que ya no voy a cometer el mismo error. No descuide. Vamos a ver en nuestro auditorio, de repente quieren hacer algunas preguntas a través del audio. Pueden levantar la mano, por favor. Parece que no. Bueno, en todo caso vamos a invitar al doctor Willy Ramírez para que haga la clausura respectiva y como de costumbre también vamos a explicarle ahí que nos regale un poquito de sus saberes. Doctor Willy, por favor. Muchísimas gracias, Isabel, por el pase. Nuestro reconocimiento y agradecimiento al muy distinguido colega y amigo, hermano del Paraguay, don Jorge Rivas Careaga, quien nos ha ilustrado en esta jornada acerca del valor probatorio de los diferentes medios de confirmación procesal en una suerte de adecuado uso del término o de la terminología, para no inducir a error. Lo que me corresponde decir, y muy humildemente, sería de que la razón de ser de un proceso judicial no es otra cosa que la de erradicar la fuerza ilegítima dentro de una sociedad en búsqueda de la paz social o de la sana convivencia en sociedad. Y por consiguiente, el fin de un proceso, el fin primordial de cualquier proceso, no es en realidad la búsqueda de la verdad o la búsqueda de la verdad real como erróneamente se cree, ¿no? Sino que es el propósito, el de dirimir un conflicto.
Eso es lo que se busca en realidad cuando uno acude por el auxilio o por la tutela jurisdiccional. En consecuencia, no se trata entonces de un medio de investigación en realidad, sino de un método de debate dialéctico, donde entra en juego precisamente la dialéctica, en el que dos desiguales por naturaleza, no porque nadie es igual a otro, salvo por una ficción legal, ¿no? Dos desiguales por naturaleza se enfrentan en un plano de igualdad, pero de igualdad jurídica, ante un tercero que les heterocompondrá, heterocompondrá. Es el tercero que compone, es el tercero que arregla, ¿no? Este litigio, precisamente. Y lo que se puede rescatar, o lo que yo rescato, mejor dicho, de esta brillante exposición y de los ejemplos mostrados, y me voy a permitir un pequeño paréntesis allí. Una señora se quería divorciar de su marido porque en el estado de cuenta de la tarjeta había el detalle de $260 de una factura de la Casa del Amor. Eso ya constituía ya una prueba fehaciente y se tenían que divorciar. Entonces, bueno, este esposo, este marido, bastante preocupado porque no entendía, ni siquiera tenía idea de qué realmente se trataba, consulta con su contador y le dice, uy, ha llegado esto a mi casa, el estado de cuenta que antes llegaba en un sobre físico, ¿no?, al domicilio. ¿Qué es esto de la Casa del Amor? El contador hace la llamada, coordina, le dice, ¿usted recuerda que se malogró la suspensión de la camioneta? Sí. ¿Y que se hicieron los cambios de los amortiguadores? Sí. ¿Usted recuerda dónde fue? Sí, en la Casa del Amortiguador. ¿Y qué tiene que ver con esto? Es que el número de caracteres en donde sale el detalle justo cortó y no permitió que se complete el nombre correcto, el nombre íntegro del negocio, que era la Casa del Amortiguador. Había llegado hasta la Casa del Amor y ¡pac!, lo cortó. Vean, esto es una suerte de verdad desde un punto de vista, ¿no? O es como si se dibuja pues el número 6 en el piso y se pone dos personas frente a frente. Uno verá un 6 y el otro verá un 9. Entonces, tiene que venir un tercero precisamente para dirimir ese conflicto. Entonces, contrariamente a lo que se cree, ¿no?, el garantismo procesal no es enemigo de la verdad. Esto es algo que hay que insistir. El garantismo procesal no está en contra de la verdad. Todo lo contrario. Ayuda o coadyuva en la búsqueda de la verdad. ¿Bien? Ahora, tomar partido también por una determinada verdad, como bien ha mencionado Jorge, ¿no?, es poner en evidencia o dejar en evidencia la preciptud, el apresuramiento en el juicio de autoridad que ha de resolver este conflicto. A confesión de parte, relevo de prueba. No. Entonces, ¿cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es tu tarea? ¿Para qué estás? ¿Por qué? Porque si no, pues todo el mundo se terminaría autoinculpando, ¿no? Bueno, y eso también aplica en el ámbito civil. Y en el sistema procesal de la democracia republicana, nosotros somos repúblicas, ¿no?, el juez no debe usar razonamientos
y herramientas propias del quehacer jurídico. El juez se debe limitar a cumplir su rol y su función. Por eso es que se cuestiona la mediatización de la justicia, en donde tanto en el ámbito penal el Ministerio Público y quienes administran justicia se pasean por todos los sets de televisión y por los estudios de radio expresando. Esto es algo que no se puede ni se debe permitir. Esto aplica también en el ámbito privado, que es el ámbito civil, ¿no? Ahora, existe también un particular populismo, y eso hay que reconocerlo, Jorge, como estilo no solo de legislar, sino también de juzgar. Si la prensa te condena, el juez también te condena. Esto es algo que no se puede ni debe permitir, porque lo que se busca con este tipo de populismo es buscar agradar a las mayorías. Y hace más de 2000 años, no nos olvidemos de Barrabás, ¿no? Ahora bien, la independencia de la administración de justicia es un ingrediente de lo que es verdaderamente un sistema democrático, ¿no? La administración de justicia debe ser plenamente autónoma, plenamente independiente. Y se debe entender y se debe comprender que la administración de justicia no funciona como una democracia. ¿Por qué? Porque lo democrático sería, bueno, darle la razón a los dos, pero no siempre los dos tienen la razón. Así que eso también hay que tomar en consideración. Así como en un proceso no hay una verdad material absoluta, tampoco puede haber una igualdad real absoluta. Cuidado, eso es lo que muchas veces confunde el juzgador, ¿no? Porque lo contrario es una evidente muestra de ingenuidad, por no decir otra cosa, ¿no? Ahora, no hay verdades reveladas de saque, como se dice, ¿no? Ab initio, ¿no? Desde el inicio. Y a que esto se va construyendo a partir de los enunciados que cada una de las partes tiene que plantear en el ejercicio precisamente de su derecho a la defensa. La justicia del proceso civil no se puede construir, y esto hay que seguir criticando, sobre la base de un modelo medieval. Has mencionado muy bien el tema del Tribunal del Santo Oficio, de la Inquisición, en donde si no eras hereje, finalmente terminaba siendo hereje, ¿no? En donde se echaba mano a la tortura para conseguir, ¿qué? La verdad. Esto, bueno, esto es algo que ya no se puede dar y no se puede permitir tampoco. Ahora, con todos estos mitos se pretenden todavía desconocer las grandes conquistas que nuestro mundo jurídico, el mundo del derecho, hemos ido ganando, hemos ido conquistando. Ejemplo, la presunción de inocencia, la duda razonable, y esto son los principales componentes, son los pilares en realidad de lo que vendría a ser el debido proceso, ¿no? Presunción de la inocencia y la duda razonable. Y el Estado paternalista, siempre el Estado peca de lo mismo, pretende ahora extender su accionar al escenario menos propicio, al que menos le compete, y es precisamente el proceso judicial. Esto no puede ser intervenido ni interferido ni bajo ninguna injerencia. Y no nos olvidemos que el fin del proceso es la solución de un conflicto. Si uno cree que ir en búsqueda de la tutela judicial o el auxilio jurisdiccional
esto nos cambia la vida, estamos equivocados. A lo que uno va es para que un tercero, en nombre del Estado, en nombre de la nación, le ayude a resolver las diferencias que tiene con la otra persona. Nada más, así de sencillo. Ese era mi humilde aporte. Jorge, corrígeme. Doctor Willy, usted me está tentando a que les haga una pregunta al grupo. Si tienen ganas de que les desbarajuste todas las ideas de la cabeza, les quiero hacer una pregunta en relación a la justicia. Ya que tanto se habla de la justicia. ¿Prefieren quedar con lo aprendido o quieren que les desbarajuste todo lo que hay? Adelante, adelante, tienes licencia. Bueno, miren. Cuando todo el mundo nos dice, hay que hacer justicia, el juez tiene que hacer justicia. Nos dicen, el objeto del proceso es la justicia. Bien. Particularmente, no creo que sea así. ¿Por qué? Como ya bien lo dijo el doctor Willy Ramírez, acá lo que se pretende es erradicar el uso de la fuerza ilegítima por parte de los particulares. Para eso se hace cargo el Estado. O sea, es mantener la paz social. Generalmente cuando hay paz social se concreta el valor justicia. Ahora, vamos a la justicia. ¿Qué es la justicia? Siempre nos dicen, la justicia es dar a cada uno lo suyo. Algunos más técnicos dicen, la justicia es la voluntad perpetua y constante de dar a cada uno lo suyo, y dice que es una definición de Ulpiano. Investigando un poco, comencé a escudriñar en el significado de cada palabra. Y bueno, ¿por qué es voluntad? ¿Por qué es perpetua? ¿Por qué es constante? Lo sabemos todo. Ahora, dar a cada uno lo suyo. ¿Lo suyo según quién? ¿Lo suyo según qué? Porque si es dar a cada uno lo suyo, bueno, ¿qué es lo suyo? ¿Qué es lo suyo de cada uno? Si yo digo, la justicia es dar a cada uno lo suyo, según el derecho positivo, entonces, si el derecho de mi país autoriza que un esposo castigue físicamente a la esposa, si él considera que ha cometido una falta, y él la golpea, entonces está realizando un acto justo. Está obrando según justicia, porque la justicia es dar a cada uno lo suyo según el derecho positivo. Podrían decir, no, eso es monstruoso, eso es inaceptable, inadmisible. ¿Qué ideas son esas? Bueno, entonces digamos que la justicia es dar a cada uno lo suyo según el derecho natural. El problema es que hay una importante corriente de pensamiento que se llama positivismo que no admite la idea de la existencia del derecho natural. Entonces, para los positivistas no existe la justicia. Y los positivistas sí admiten la idea de la justicia. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Por qué no podemos entender? Decía Kelsen, y yo creo que Hans Kelsen algo sabe, a pesar de que le hemos dedicado los esfuerzos más intensos, las mentes más brillantes, los hombres más tenaces, sigue hoy tan oscura como desde el primer día aquella idea de lo que es la justicia. Kelsen decía, no sabemos lo que es la justicia, a pesar de que hicimos de todo para entenderla. Las mejores mentes, las voluntades más firmes, los esfuerzos más denodados, y no entendemos todavía qué es la justicia, decía Kelsen. Y honestamente a mí Kelsen me causa mucha admiración y respeto. Algo sabe de filosofía del derecho, Hans Kelsen. Entonces yo no pretendo luego entender lo que es la justicia. A ver, en segundo lugar, hay otra cosa interesante. Vamos al uso del lenguaje en el derecho, las palabras en el derecho. Y vamos a la etimología. Vamos al idioma de origen, al latín. Justitia est constant et perpetua jus sum quique tribuandi. Mi latín es horrible. Pero si nosotros, y que se traduce la justicia, la voluntad perpetua y constante de dar a cada uno lo suyo. Recordemos que para los romanos el principio normativo de la vida humana en sociedad, o sea, el derecho al Estado, se denominaba jus, y el derecho a los dioses se llamaba fas. Entonces, si yo tomo la definición latina y digo
el uso de la expresión jus significa que para los romanos la justicia es la voluntad perpetua y constante de dar a cada uno lo suyo, entendido como lo suyo, aquello que el Estado dice que te corresponde. Si nosotros no creemos que la justicia es dar a cada uno lo suyo según el derecho positivo, cambiemos, busquemos una nueva definición, pero no caigamos en la contradicción de utilizar una definición que significa una cosa para expresar a otra, no a la multivocidad y a la equivocidad en el lenguaje del derecho. Y ahora vamos a lo último, porque quiero ser malo, que le voy a desbaratar bien grande todas las ideas. La justicia es más que un valor, un sentimiento. Y como todo sentimiento, depende de lo que tengamos en nuestro corazón. Por ejemplo, 2 minutos, un cuentito. Un comerciante en la edad antigua, cuando se viajaba durante meses con animales de carga para comprar, vender, hacer trueque, etc., se comerciaba así. Carga sus animales, sus asnos y camellos, e inicia la larga travesía de meses. Va de ciudad en ciudad, compra, vende, permuta, etc. Cuando está volviendo ya cargado de dinero, como un viaje de varios meses, en un momento dado, en un recodo del camino, él para a descansar, a dormir. Descarga a las mulas y asnos de carga para que descansen los animales y con el alba los vuelve a cargar y continúa el viaje. Él olvidó un saco, este comerciante, que contenía 9 monedas de plata. Sacos son bolsas de tela que tienen un cordón en el extremo. Y las monedas de oro eran las más valiosas en la antigüedad. 9 monedas de oro contenía ese saco que él olvidó. Cuando llegó a su ciudad, varios días después, y se dio cuenta de la pérdida, se afligió muchísimo. En ese interín, en ese mismo lugar, otro viajero queda a descansar y encuentra el saco con las 9 monedas y dice, el que perdió esto debe estar muy afligido. Voy a buscar a su propietario y a medida que va de ciudad en ciudad va preguntando si alguien había perdido un saco con monedas de oro. Casualmente llegó a la ciudad donde vivía nuestro protagonista y le dicen, sí, acá el señor que vive allí, al final de la calle, es el que perdió un saco con moneda de oro y está muy, muy acongojado por eso. Entonces, este extranjero, este viajero, golpea, toca la puerta y le recibe el dueño de casa y le dice, dígame, ¿usted es el señor fulano de tal? Sí. ¿Usted perdió un saco que contenía 9 monedas de oro? Sí, señor, le dice. Bueno, aquí tiene su saco, le entrego, se la devuelvo. Él se sintió feliz, dice, Dios mío, qué suerte, qué alegría, recuperé todo el dinero que perdí. Pero él sabía que por la ley de su ciudad tenía que darle una recompensa al que le devuelve el objeto perdido y como era muy avaro no se la quería dar. Entonces le dice, mire, este saco en realidad contenía 10 monedas y usted me devuelve 9. Significa que usted ha tomado una. Quédesela como recompensa, muchas gracias, y le cierra la puerta a la cara. El viajero se quedó ofendido, indignado, y va ante el gobernador a clamar justicia. Y el gobernador lo escucha y le dice a uno de sus sirvientes, vaya y llame a nuestro súbdito y que venga con el saco que contiene las monedas. Se acerca el señor, el protagonista de nuestra historia, el gobernador le escucha a ambos y pregunta, ¿usted súbdito se ratifica en que perdió un saco con 10 monedas y que este hombre le ha entregado 9? Sí, señor. ¿Y usted, extranjero, se ratifica en que usted encontró 9 monedas en ese saco y se la entregó íntegramente aquí al señor? Sí, señor gobernador. Entonces dice el gobernador a su súbdito, usted súbdito proviene de una familia, de una buena familia aquí de la ciudad, han pagado siempre todos sus impuestos, han sido respetuosos, obedientes, han colaborado en tiempos de guerra, usted y su familia han sido un ejemplo de ciudadanos, por tanto yo le creo a usted. Yo no tengo la menor duda de que usted perdió un saco con 10 monedas de oro y que este hombre le ha devuelto solo 9. En cuanto a usted, le dice al extranjero, nosotros no sabemos si usted es un buen ciudadano o un fugitivo, no sabemos nada de usted.
Sin embargo, yo no puedo dejar de ver que estando en medio del camino, solo, encontrando una moneda, un saco con 9 monedas de oro, que es una fortuna, usted podía habérselas quedado y absolutamente nadie iba ni a enterarse que usted no era el propietario, sino que simplemente lo había encontrado. Sin embargo, fue recorriendo de ciudad en ciudad hasta llegar aquí y entregarle esas monedas, 9 monedas que usted entregó aquí al Señor. Ante semejante gesto de honradez, a mí no me cabe la menor duda. Yo le creo también a usted de que usted ha encontrado un saco con 9 monedas y que no se quedó con ninguna. Entonces, resuelvo lo siguiente. Usted, súbito, entréguele el saco con las 9 monedas al extranjero. Usted, extranjero, se las queda como propietario. Y usted, súbito, quédese en su casa a esperar que alguien encuentre sus 10 monedas y se las devuelva. Y ahora viene la pregunta, ¿es justa la solución del gobernador? ¿Qué dicen? Casi siempre la respuesta es, claro que es justa. Porque ese señor le quiso engañar, no le quiso dar la recompensa. Fue avaro, fue ingrato. Eso que sentimos, la rabia, la indignación, cuando le cierra la puerta con la cara al que le devolvió la cosa perdida para no darle la recompensa, eso se llama sentimiento de justicia. Y cuando el gobernador da una solución que le favorece enteramente a aquel con el cual empatizamos, sentimos júbilo, regocijo, sentimiento de justicia. Pero la solución es inmensamente injusta, porque le ha quitado lo suyo al súbdito para darle lo que no es suyo al extranjero. Por eso es injusta la solución. Percibimos, sentimos valga el juego de palabras, sentimos un sentimiento, el sentimiento de justicia. Y ahora yo les pregunto lo siguiente, ¿quieren construir un sistema de enjuiciamiento sobre un valor como la justicia, que según Kelsen no entendemos qué es, no la podemos aprehender ni comprender, y que para más es más sentimiento que valor? Sobre eso pretenden construir el sistema de administración de justicia del Estado. Yo, de ninguna manera, señores. Eso es todo. Muy bien. Bueno, ha sido aleccionadora la jornada de hoy. Nuestro reconocimiento nuevamente y agradecimiento a Jorge Rivas de la hermana República del Paraguay, ¿no? Y a todos los participantes. En esta noche nos acompañaron de República Dominicana, de Colombia, de Paraguay y de Perú. Y los invitamos mañana a otro importante evento en esta última semana del año y es la semana internacional, gracias a las gestiones y a las coordinaciones de nuestra directora de Relaciones Internacionales, la doctora Isabel Ramírez Peña. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, hermanos latinoamericanos. Y nos estamos viendo mañana en otra importante jornada. Hasta mañana. Un abrazo. Gracias.